Ticio Escobar es que para la lectura de una obra de arte popular, vamos a ponerle así, o artesanal para Hacha, digamos, él propone dos momentos de análisis y está citado por Bovicio, justamente por el librito este que le estaba en el Ateneo. Se conseguía todavía unos últimos ejemplares del 2001, del 2002, no me acuerdo. Dice: el conjunto de objetos y prácticas que subrayan sus formas, buscando nombrar funciones, intensificar y expresar mejor los recuerdos, los valores, la experiencia y los sueños de un grupo humano. O sea, en el arte popular se daría, digamos, no solamente un arte popular objetual, sino también unas prácticas, unas relaciones que buscan nombrar funciones, intensificar y expresar mejor recuerdos, valores, experiencias, sueños de un grupo humano. El sentido de la cultura está en esta definición. Y él distingue dos momentos: un nivel estético, que es un momento de percepción de la forma, un momento de percepción de la forma, armonía y relación entre los componentes, y un nivel artístico que es un momento de expresión de sentimientos, valores, ideas, sueños, ¿sí? Entonces, la conclusión que saca es que todo objeto o práctica cultural tiene una lectura estética, un nivel estético que se refiere a lo formal, pero hay un nivel artístico que sería el que revela el sentido último de las cosas, el sentido profundo, lo invisible de la cultura, lo que va manifestando los sueños y el sentido que construye esa cultura. Entonces, la conclusión que saca es que no todo lo estético es artístico, porque formas vemos muchos, diseñadores vemos muchos, artistas vemos muchos, pero hay realmente un nivel artístico, se manifiesta en esa forma un segundo nivel, que sería el nivel de los valores, están presentes. Sí, me parece que eso nos ayuda a situarnos en la problemática. Dice Octavio Paz que en estas obras artesanales, refiere a eso, hay, Octavio Paz, este escritor mexicano, dice que hay una relación secreta entre su hechura y su sentido, porque ahí Bovicio se va a sentar sobre esto para desarrollar su teoría. Hay un diálogo entre el hacer y el pensamiento, un diálogo profundo. Yo estaba viendo el telar criollo que están montando afuera, ¿no? Y decía, bueno, ¿a quién estás ahorcando cuando estás tratando de meter la hebra en la urdimbre? Bueno, hay un diálogo profundo que transita desde lo profundo del que está trabajando hacia sus manos, y unas manos que van respondiendo. Se establece un secreto sentido entre la hechura y su sentido, ¿sí? Bueno, y de paso les mostraba un textil prehispánico de Chancay, del Perú, una gasa. Bueno, ahora voy a entrar de nuevo a definir qué entiende Hacha por artesanías, para pensar un poco el concepto en términos generales. Yo creo que todavía hay que seguir puliendo estos nombres y encontrar formas más precisas de nombrar. Sin embargo, hay filósofos contemporáneos que, ante la crisis del mundo
del mundo globalizado, vuelven a proponer lo colectivo como la manera de refugiarse del desdibujamiento de las relaciones humanas que se está produciendo, vuelven a citar lo colectivo y vuelve a citar al artesano como el modelo de una comunidad que va expresando sus valores, pequeñas comunidades. Son pensamientos que circulan actualmente. Las artesanías para Hacha, y acá podemos definir ese sentido de lo manual, este sentido de la hechura, son producciones estéticas precapitalistas antes de la industria, con fuerte arraigo en lo mítico religioso. O sea que cuando hablamos de lo mítico religioso decimos los relatos de creación, los relatos de relaciones entre los miembros de la comunidad, sobre las relaciones entre la horizontalidad de la comunidad y lo vertical. Todo eso tiene que ver con ese fuerte arraigo en lo mítico religioso, y pueden ser para consumo ritual, suntuario o utilitario. Realizadas entonces por artesanos que responden a tradiciones. Cuando montamos el telar criollo o cuando vamos al Museo de Antropología, encontramos una serie de formas textiles que responden a ciertas tradiciones según los espacios de los que vienen. Uno puede reconocer el textil andino, porque es una marca, vamos a hablar de eso un poquito. Pero son tradiciones, son formas de conocimiento que son transmitidos por la comunidad, generalmente de padres a hijos, de madres a hijas, que tienen sus secretos y sus sentidos. Bueno, pero van agregando interpretaciones personales de las mismas, Por ejemplo, cuando Ticio Escobar le interroga a un chamán que está preparándose está preparando un brazalete de plumas, y le dice que si hay un número de plumas que tienen que ir y si el color... No, dice, solamente el brazalete, pero yo le pongo plumas pequeñas y plumas grandes porque queda mejor. O sea, un puro sentido estético que es que como va completando el sentido de lo humano de estas prácticas, ¿no? Entonces, por eso, pero se van agregando interpretaciones personales, y ese ir a mirar a su hijo queda mejor con tantas plumas. En épocas coloniales estos artesanos se agremian en la forma de gremio europeo que viene del medioevo. Si fuéramos a Europa veríamos procesos similares, pero anteriores. Se rompe el gremio y aparece el artista individual en el Renacimiento. El gremio está constituido por una serie de aprendices de diversos niveles y un maestro, uno que sabe. Y entonces, ahí se va constituyendo todo el sistema de conocimiento y de transmisión. Y también la forma en que se inserta ese gremio en la producción, ¿no? Es decir, pienso en las catedrales medievales y sus sistemas de gremios que se instalaban años, los gremios para los gremios de los picapedreros, de los vitralistas, es decir, todos los gremios necesarios para poder construir una catedral. Las artesanías, por su lugar subalterno en el mundo moderno, actualmente circulan en ferias y mercados, con una cotización muy baja con respecto al arte culto, o sea, moderno. Este es un lugar de tensión, de mucha tensión, porque un buen textil, una colcha, puede llevar meses y meses a la textilera construirlo, y para valorar ese costo
digamos, no hay la misma vara para medir. Entonces, por lo general en la feria se regatea. Lo que seguramente en un museo, puesto en el Museo Ferreira, a lo mejor se pudiera vender a un precio infinitamente superior, tiene que venderse en la feria porque no tiene otro lugar de circulación, o tiene que venderse a un especulador que viene de la capital y pone en boutiques artesanales ese mismo producto. El productor acá está siempre en desventaja, eso es lo que crea mucha tensión. Bueno, ahí tienen unas imágenes para esta cuestión de pinturas parietales, o sea, en la pared del Cerro Colorado en Córdoba, que pueden considerarse artesanía, pero hay un nivel de intensidad en el nivel artístico muy fuerte en el Cerro Colorado. O este manto prehispánico Paracas. Perdón, sí, yo como... Perdón, pasa que en la facultad voy cambiando en simultáneo. Perdón. Entonces, ahí tienen la definición de las artesanías. Allá tenemos pinturas parietales del Cerro Colorado y un manto prehispánico de Paracas, del Perú. Voy a centrarme después en la textilería como elemento central en los Andes, así que voy a dejar eso sin explicar ahora, pero podemos volver si me preguntan. Y luego una artesana del Cusco trabajando en su telar. Bueno, cuando uno estudia el arte prehispánico, sobre todo en los Andes del Sur, encuentra en las áreas culturales de los Andes del Sur, no me referiré a las mesoamericanas, que son las dos grandes áreas de América, hay serie de áreas intermedias, tampoco me referiré a ellas, pero en los Andes del Sur hay unas culturas madres, por ahora, porque se están encontrando otras como las de Caral, que acaban de... acá están siendo exploradas en este momento en el Perú, y en esas culturas madres como Chavín, es decir, están en los Andes. El Perú está constituido por costa, los Andes, que es la columna vertebral, y la selva. Entonces, en estos Andes del norte del Perú está Chavín, entre las dos cordilleras, entre la cordillera blanca y la cordillera negra. En la escultura Chavín, digamos, tenemos que encontrar todo, porque es lo único que ha sobrevivido, aparte de unas estructuras. Entonces, son culturas milenarias, pero mudas para nosotros, mudas para los arqueólogos, porque no ha habido forma de descifrar qué es lo que se constituye, cuál es el sentido de esas formas. Sin embargo, pásame la próxima. No me acuerdo. Sin embargo, digamos, cada vez es más importante el pensamiento que están desarrollando los arqueólogos para encontrar las relaciones entre esta escultura que se ha mantenido porque es de piedra, con ser muda, tiene un sentido. Uno puede descubrir ahí, aunque no entienda qué dice, que hay relatos visuales. Ya paso textilería, pero ¿por qué? Porque ¿por qué trabajar la piedra que es irregular? ¿Por qué trabajar con tanto esmero estos bloques, estas estelas, ¿no? Como si fuera una pieza de textil, y luego pulir totalmente la superficie, hacerla plana, para poder luego inscribir un diseño que es totalmente planimétrico y donde se usan plantillas porque hay repeticiones. El que está aquí es un dibujo, ¿no? El dibujo que corresponde a aquella escultura. A ver, hay ciertas cuestiones, voy a trabajar sobre el dibujo, ¿no? Hay ciertas cuestiones que ustedes pueden ver
que tienen que ver con ejes de simetría, con ejes de simetría y con una absoluta frontalidad del personaje que está atrás, que está abajo, en la parte inferior. Evidentemente hay un personaje mítico, porque no es humano, es una mezcla de animal y humano, un personaje mítico que sostiene dos varas, y luego un penacho enorme que se levanta, donde un personaje da origen a otro, ¿no? Y fíjense que es como un tocado ceremonial. La figura de abajo nosotros la nombramos como híbridos. Son zoantropomorfas y son dioses. Eso no se da solo en América, sino en Egipto, en Mesopotamia, en general en las primeras civilizaciones, ¿no? Esa construcción de las formas, de las representaciones de los dioses con fuerzas que son a veces opuestas, fuerzas del aire y fuerzas de la tierra que se unen en la misma. Pero siempre aparecen entonces estos personajes así. Las teorías que hay, por ejemplo, esta también es el monolito de la Puerta del Sol en Tiahuanaco, en Bolivia. Sí, por favor. Ajá, gracias. En la Puerta del Sol en Bolivia, donde en el dintel de la Puerta del Sol aparece una figura central mítica, de nuevo antroposomorfa, que tiene a su costado una serie de personajes totalmente planimétricos en sus relieves, personajes que están dentro de cuadrángulos y que se repiten. En base a eso, un arqueólogo en particular y otros más recientemente, arqueólogas sobre todo, están pensando esto y están pensando en el sentido plectogénico de la escultura de Chavín. Quiere decir, con un origen en las formas, en la textilería. ¿Por qué? Las teorías más recientes entonces remiten ese carácter plectogénico de la escultura y sitúan al textil como la disciplina madre de las plásticas prehispánicas andinas. Es en el textil donde se configuran las formas que luego se van a trasladar hacia otros soportes como la escultura, como la piedra. Y eso tiene que ver porque se trabaja, les decía, la piedra como si fuera una pieza de textil, se la aplana totalmente y luego se trabaja por módulos. Y esos módulos, pásame la próxima. Esos módulos tienen que ver con la forma de trabajo del textil, de los textiles. Entonces, el módulo, que hay una figura y que luego, por ejemplo, en estos mantos paracas, digamos, hay una serie de inversiones en el color. El mismo módulo es trabajado en distintos colores y luego hay rotación, ¿sí? Rotación del módulo. Entonces, eso se presenta igual que en los pececitos acá, o repetición, como en el manto paracas, de allá todos son mantos paracas, pero en ese, digamos, que está mejor conservado, la repetición de unos personajes. Esos sistemas del textil entonces hacen pensar que es ahí donde se genera un sistema lingüístico literario, porque saben que en el sur, en los Andes del sur, a diferencia de Mesoamérica, la escritura no está confirmada como tal.
En la Mesoamérica tenemos códices y ahí hay pictogramas, ideogramas, etcétera, que van diciendo, bueno, acá está, uno puede descifrar, encontrar. En cambio acá las formas de notación tienen que ver con los quipus, que es un textil, ¿sí? Con el quipu, una forma de guardar la memoria, de anotar, digamos, problemas generalmente del Estado, del Tiahuanaco o de los incas de Cusco, una forma textil entonces de notación, pero también una forma lingüístico-literaria, porque los colores están signados, representan, simbolizan, no son arbitrarios. No son arbitrarios, están puestos en ciertos sentidos, en ciertos lugares. Hay unas formas que van diciendo, por ejemplo, en aquel detalle del textil, donde he puesto en aumento la figurita que tiene, es un agricultor, ¿no? Es un agricultor, y es un agricultor totalmente ataviado, mítico, un agricultor mítico que va sembrando, digamos, la tierra. Y una serie de codificaciones en la guarda de ese textil que tiene que ver con relatos visuales. Entonces, cuando uno ve, lo pone en relación textiles con escultura, empieza a entender el sentido, ¿no? Bueno, hay una serie de teorías, de otras cuestiones que yo no quiero tomarles el tiempo para quedarme en eso, pero hay muchas cosas que pensar ahí. Bueno, pásame la próxima. Acá hay un textil tiahuanaco, donde ven entonces como el mismo módulo y la figura, hay 2 o 3 figuras como claves, pero no se presentan con la misma configuración. Hay como unas bases y está hablando, acá se está diciendo cuál es el lugar del usuario de esto, del receptor de esta manta, cuál es el lugar social, cuál es su lugar familiar, cuáles son sus antecedentes. Los que están imbuidos, los arqueólogos textileros, los arqueólogos que trabajan sobre textil, están leyendo de corrido casi esto, a pesar de que todavía estamos sobre hipótesis, cada vez está más configurado el sentido. El sentido, incluso los sentidos de configuración de las ciudades están en los textiles. Soy de aquí, de este lugar que está al norte, que está al este, que está aquí. Es decir, todo eso está escrito en los textiles. Pasamos a la próxima. Bueno, quería rápidamente referenciarme, hablar del arte culto moderno, pero digamos en 2 sentidos. Primero, en una definición que trae esa república, que importa la república hacia nuestros países, el arte culto como obra única, autosuficiente, desinteresada, para ser contemplada, realizada por un artista genio, que es una definición moderna del siglo XVIII. Está configurado por Kant, por los estetólogos, digamos, que sustentaron las nuevas disciplinas teóricas que son la estética, la historia del arte y la crítica, que van apuntalando un arte autónomo del poder del rey y de la iglesia, ¿sí? El artista se vuelve un intelectual, pero tiene esa configuración de genio, así un poco irascible. Bueno, la ilustración europea entonces universalizó esa concepción durante el siglo XVIII, excluyendo otras concepciones estéticas del mundo, porque se dijo esto es arte, y se encontraron las cuevas de Altamira y se dijo esto es arte. Y H se preguntaba, ¿no serán tecnologías de sobrevivencia?
¿No serán tecnologías y no arte? O sea, preguntaba de esa forma para cuestionar esa denominación arte. Nosotros la seguimos usando porque no hemos encontrado una mejor, pero hay que pensarlo también. El arte entonces circula en museos y galerías y aunque niega su condición de mercancía, tiene alta cotización en el mercado de bienes simbólicos. O sea, hay que llegar a Christie's o a Sotheby's o ser cuica en la Argentina para tener un nivel de cotización. Soto en Venezuela se cotizaba por centímetro, por centimetraje de la obra. Bueno, todas esas cosas así que no aparecen en la superficie, pero que cada vez están más visibles de todas maneras. Sin embargo, esta forma de concebir arte, esa forma única, autosuficiente, fue cuestionado a principios del siglo XX también por el sistema artístico a través de las vanguardias, y las vanguardias como confrontaron con ese arte por el arte, con el arte relacionado con la vida, modificaron y ampliaron el concepto de arte y de artista. El arte moderno latinoamericano recibe toda esa ampliación del concepto de arte y de artista. Entonces no tiene tantos prejuicios como pudieran tener otros artistas de otras latitudes e incorporan sin ningún problema otras prácticas cotidianas en América Latina. Entonces lo que anoto ahí es que muchas de las obras latinoamericanas más importantes derivan de una tradición selectiva, es decir, la tradición, dice Raymond Williams, no es todo lo que está atrás, sino aquello que yo elijo para afiliarme a esa tradición. Elijo de todo ese pasado informe, elijo con qué me identifico y quiero actualizar. Eso es una tradición selectiva. Y cuando uno hace historia desde lo contemporáneo, siempre está haciendo historia contemporánea, porque está eligiendo, porque está seleccionando de todo ese pasado informe que está atrás. Los artistas eligen actualizar memorias que han sido desplazadas o reducidas por el sistema hegemónico. Y ahí les señalo de manera más destacada que actualizar una memoria cultural, y acá podríamos decir lo mismo para la textilería en términos generales, actualizar una memoria cultural no significa repetir un pasado inerte, sino enriquecer, hacer potentes sus sentidos contemporáneos, abrir preguntas y cuestionamientos sobre el orden establecido. Y abajo tienen dos obras, una de Joaquín Torres García, que trabaja en esa obra con la geometría andina, con la pared, la construcción en piedra, que es tan fundamental en la tradición constructiva americana, y la obra de Tarsila do Amaral, que trabaja con el mito afro-brasileño en esta obra en los años 20. En el arte contemporáneo hay muchas mezclas, pero eso de la memoria cultural tiene que ver, te estoy mostrándoles todas obras contemporáneas, muestran esa forma en que los artistas vuelven a remitir a una historia de oprobio en la conquista. Esa primera obra de Cildo Meireles de Brasil, que para mí es una de las obras maestras más importantes del siglo XX, Misiones, cómo construir catedrales, tiene dos cuadrángulos hechos con piedra abajo, donde hay adentro miles de moneditas de oro, y arriba un cuadrángulo también que replica el de abajo, que tiene colgado cientos de fémures, de huesos. Y en el medio de eso
hay una columna vertical que está constituida por hostias, y entonces, y todo está oculto con un velo. Si la luz permite verlo de adentro, pero tiene todo un velo que recubre esa opacidad de la historia y remite justamente al mundo prometido y al costo humano del mundo prometido a través de las hostias, o sea, el rol de la Iglesia Católica en la conquista. Pues que una obra muy fuerte que fue montado, esta es del 87, pero fue montado no hace mucho en Brooklyn, digamos, una retrospectiva. También la memoria se guarda en acciones vanguardistas como la del siluetazo, donde participa todo el mundo en la llegada de la democracia, o el Miguel Bondángel de Venezuela, de Venezuela, esta obra también que considero una de las mejores obras del siglo XX, donde está el textil justamente en la parte inferior, el textil en las molas. Las molas esas son telas, digamos, construidas cuando los indígenas del archipiélago de San Blas, al llegar los españoles, son cuestionados porque estaban desnudos, estaban llenos de pinturas corporales. Las pinturas corporales ligan al cosmos. Entonces, cuando les hicieron vestir, entraron a desesperar porque no podían comunicarse con el cosmos, con el mundo, con religiones, religarse con el cosmos, con el infinito, con el universo. Entonces empezaron a construir esas telas que ahora son foresport, esas telas superpuestas que requieren una artesanía de varias telas superpuestas que son cosidas y que tienen animales míticos. Bueno, lo que está representando Miguel Bondángel es una figura de un Cristo que termina en punta, como una daga que roba, que parte, cercena, viola el cuerpo de América. Es una serie esta sobre América y los europeos. Entonces, es un Cristo que, a pesar de tener esa ideología, se contamina de la magia americana, de la pluralidad americana. Y él, que es hijo de alemanes, Bondángel es un premio nacional de pintura en Venezuela, es hijo de alemanes protestantes muy rígidos, pero él ha trabajado todo el tiempo en sus obras esa relación entre lo europeo y lo americano. Y para dar cuenta de su involucramiento con lo americano, pero también con su desgarro, firma 2 veces. Firma con colores ceremoniales, con colores ceremoniales, una vez con rojo, acá casi no se ve, y otra vez con amarillo. Por acá vuelve a escribir Bondángel, porque lo tiene pautado todos los colores según la forma de pensamiento, según la cosmovisión de los Yanomami, que es con los indígenas que él ha estado conviviendo en el oriente de Venezuela, que abajo de los santos estaba todo el sincretismo, ¿no? Pequeños objetos rituales. Y también ese tamaño sirve para ofrendas actualmente. Y toda esta serie de los uncus los trabajó ella cuando subió Evo Morales, porque estaba muy emocionado con esa cosa. Bueno, me estoy extendiendo un poquito. Va lo que queríamos conversar, pero abrimos la ronda de preguntas. Siempre que uno se discute con otro, tiene que afinar los argumentos para sostener lo propio, pero también tiene que aprender a escuchar. O sea,
Me parece que lo que nos tiene que construir como instituciones es atenta escucha del otro. A ver, ¿qué está diciendo el otro? Porque uno a veces se amuralla en sus propios conocimientos y horizontes y deja de escuchar, porque es fulano el que habla, bajo la persiana y chao, no escucho más. Y trato de juntar el máximo de adeptos para mis ideas. Entonces yo creo que la atención provoca, en primer lugar, posibilidades de crecer, y luego posibilidades de afinar la escucha, de hacer intercambio, de construir una subjetividad estética particular de la Spili. Porque la Spili, digamos, de todas las escuelas de acá de la Ciudad de las Artes, es la que tiene más postulantes. Ustedes tienen que hacer una selección rigurosa. Y eso habla muy bien de la escuela, ¿sí? O sea, hay algo más allá de las discusiones internas, de las demandas institucionales por escribir, hay una visualización de la comunidad sobre la Spili que hace que esto sea una institución donde quiera venir a estudiar la gente, mucha gente. Tienen el lujo de poder seleccionar gente. Entonces, eso hay que verlo porque uno a veces se enreda en las tensiones y deja de ver este horizonte amplio de constitución de a lo mejor una identidad que no está nombrada. ¿Qué pasa con las relaciones entre arte y diseño? Y el diseño es digamos, la herramienta por excelencia de la última forma de ser del capitalismo. Y sin embargo, cuando yo veo diseño publicitario, veo en la televisión, he visto como un perfil de los diseñadores icónicos verbales, diría Hacha, de la televisión, un perfil que es bueno, que es propiamente argentino, que es esa beta de humor que se explota en el diseño, que desconfigura, que es simpática, que nos abre un horizonte y que nos hace atender también la propaganda.